Después de que mi marido me obligara a firmar los papeles del divorcio sin nada a mi nombre, mi suegra señaló con el dedo un sucio montón de basura en la esquina del callejón y soltó una risa despectiva en mi cara. Ahí es donde perteneces. A ver si algún mendigo te recoge. Poco sabía ella que, apenas 30 minutos después, la persona que vino a buscarme haría que toda su familia se arrodillara en el suelo. Para entender cómo llegué a una situación tan miserable, queridos oyentes, debemos retroceder en el tiempo apenas una hora, a un lujoso apartamento que una vez creí que era mi hogar. El sonido de la bofetada de mi marido, Javier Moreno, fue brutal, y su eco cruel me asustó más que el viento que aullaba fuera de las ventanas. Caí al frío suelo de baldosas, con la cabeza dándome vueltas y un oído zumbando. No podía creer que el hombre al que había amado y cuidado con todo mi corazón durante los últimos 5 años, el hombre que me susurraba dulces palabras al oído cada noche, ahora me miraba con los ojos de una bestia viciosa. Sus ojos estaban llenos de odio, desprecio y un cruel deleite. «Lárgate de mi casa ahora mismo, mujer inútil que ni siquiera puede darme un hijo». Su voz era un gruñido bajo, cada palabra una cuchilla que apuñalaba mi sangrante corazón. Levanté la vista, mi visión borrosa por las lágrimas. Vi a mi suegra, Carmen, de pie en el umbral del dormitorio, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. A su lado, mi cuñada, Lucía Moreno, a la que solo le importa la fiesta y la apariencia, grababa todo con su móvil, riéndose por lo bajo. «Javier, acércate a su cara. Esto se hará viral si lo subimos a internet. ¿Qué tal el título Esposa pillada infraganti? ¿Recibe su merecido?» Su crueldad, su perfecta coordinación para atormentarme, me hizo darme cuenta de que no se trataba de un arrebato espontáneo, era una obra que llevaban mucho tiempo preparando, y esta noche era el acto final. Con manos temblorosas, intenté levantarme y ceñirme el fino camisón que se había descolocado. «Javier, cálmate. No sé qué está pasando, pero hablemos». Sollozaba, tratando de aferrarme a un débil hilo de esperanza. Pero Javier no me dio la oportunidad. Se abalanzó sobre mí, me agarró del pelo y tiró de mi cabeza hacia atrás, haciéndome gritar por el dolor punzante. Me arrastró hacia la puerta principal, ignorando mis súplicas y mi forcejeo. «¿Hablar? No tengo nada más que hablar contigo. Ya no me sirves para nada». ¿Servir para nada? Sí. Eso es todo lo que había sido para él en los últimos 5 años. Una herramienta para ser usada y explotada, una máquina. «Abre la puerta, mamá», gritó Javier, y Carmen corrió a abrirla de par en par. La fría noche de invierno en Madrid, un viento cortante entró inmediatamente en la casa, helándome la piel y haciéndome temblar de pies a cabeza. El pequeño callejón de fuera estaba vacío. Solo la tenue luz amarilla de una farola proyectaba las sombras de las ramas desnudas. «Javier, por favor, no hagas esto. Los vecinos nos verán», supliqué desesperada, pero mi miedo parecía excitarlo aún más. Se rió cruelmente. «¿Los vecinos? Mejor, dejemos que vean cómo eres en realidad. A ver si te atreves a mirar a alguien a la cara después de esta noche». Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Con todas sus fuerzas, rasgó el camisón de mi cuerpo. El sonido de la tela al rasgarse fue seco y rotundo. En un instante, todo mi cuerpo quedó expuesto al aire helado y a las miradas malévolas de su familia. Grité de horror y humillación, intentando cubrirme apresuradamente con los brazos. Pero era demasiado tarde. Lucía ya había levantado su móvil, y el sonido del obturador de la cámara resonó una y otra vez. «Vaya, qué guapa, cuñadita. Esto va a reventar internet». Su risa era clara, pero me heló la sangre. Javier me empujó violentamente por la puerta, y rodé por los fríos escalones de cemento. Cogió mi bolso, sacó toda la ropa que había dentro y la esparció por el centro del callejón. «Lárgate. Y no vuelvas nunca más», gruñó. Fue entonces cuando mi suegra se adelantó. No me miró, sino que señaló con el dedo un montón de basura doméstica maloliente en un rincón del callejón, y volviéndose hacia mí, dijo cada palabra con énfasis. Una sonrisa despectiva marcaba cada una de sus arrugas. «Ahí es donde perteneces. A ver si algún mendigo te recoge». Tras decir eso, entró con su hijo y cerró la puerta de un portazo. El sonido del cerrojo al echarse resonó fríamente, cortando por completo cualquier conexión con el lugar que una vez llamé hogar. Me quedé sentada, desnuda, en medio de un callejón desconocido en plena noche de invierno. El viento aullaba, helándome hasta los huesos, pero no tanto como mi corazón. En algún momento, las lágrimas dejaron de fluir, reemplazadas por un vacío aterrador. Sentí que ya no era humana, sino algo peor que ese montón de basura. Las luces de algunas ventanas vecinas se encendieron y luego se apagaron. Oyeron, vieron, pero nadie salió.
Quizás tenían miedo, o quizás, como la familia de Javier, disfrutaban de mi sufrimiento. Me acurruqué en la oscuridad, sintiendo que iba a morir de frío y humillación. ¿Qué debía hacer ahora? ¿A dónde podía ir? Mi mente era un abismo de oscuridad. Justo en ese momento, un débil resplandor de la pantalla de mi móvil, que Javier había arrojado al suelo, llamó mi atención. La pantalla estaba rota, pero aún funcionaba. Un pensamiento cruzó mi mente. Un pensamiento que había reprimido con todas mis fuerzas durante los últimos 5 años. Me arrastré temblando y recogí el teléfono. Mis dedos entumecidos apenas podían deslizarse por la pantalla. Entré en mi lista de contactos y busqué el único número guardado como última salida de emergencia. Era el número que mi abuelo me había obligado a memorizar antes de que me fuera de casa, con la advertencia: llama solo cuando realmente no tengas a dónde más ir. En los últimos 5 años, por muy duro y humillante que hubiera sido, nunca me había atrevido a llamar. Pero esta noche, realmente no tenía a dónde más ir. Pulsé el botón de llamada y me llevé el frío teléfono a la oreja. Sonó una vez, 2 veces, y mi corazón latía con fuerza. Entonces, una voz familiar, baja, cálida y extraña a la vez, sonó al otro lado. Una voz que no había oído en 5 años. Dígame, señor Vargas. Mi voz se quebró, y después de decir esas 2 palabras, no pude seguir y rompí a llorar. Señorita, ¿es usted señorita? ¿Dónde está? La voz del señor Vargas al otro lado estaba llena de pánico y preocupación. Contuve los sollozos y con voz entrecortada le di la dirección de este callejón. Por favor, venga a buscarme, señor Vargas. Señorita, no tema, iré de inmediato. Resista un poco más. El señor Vargas dijo eso y colgó. Dejé caer el teléfono, sintiendo que toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. Lo había hecho. Había hecho la llamada. Había roto mi propia promesa y había vuelto a pedir ayuda a la familia que había abandonado. Pero no tenía otra opción. Apoyé la cabeza en las rodillas y esperé. Cada segundo, cada minuto, se sentía como una eternidad. El viento se hizo más frío, y poco a poco empecé a perder la sensibilidad en mi cuerpo. Sentí que no podía aguantar más. Justo entonces, un deslumbrante haz de luz atravesó la oscuridad desde el final del callejón. Le siguió el rugido bajo y majestuoso de un motor, un sonido completamente fuera de lugar en este humilde barrio. 1, 2 y 3. Una comitiva de relucientes Rolls-Royce negros se deslizó silenciosamente hacia mí como bestias depredadoras. Todo el pequeño callejón se iluminó al instante con los faros. Las luces de las ventanas se encendieron de nuevo. Esta vez, nadie se atrevió a apagarlas. Estaban atónitos, horrorizados, incrédulos ante lo que veían. La comitiva se detuvo, y la puerta del coche principal se abrió. El señor Vargas, impecablemente vestido con un traje negro, bajó rápidamente. Tras él, docenas de guardaespaldas uniformados bajaron y se colocaron en 2 filas, formando un sólido muro protector a mi alrededor. El señor Vargas se quitó su grueso abrigo de cachemir y lo puso sobre mi cuerpo tembloroso. Con el calor del abrigo y la mirada angustiada y dolida de sus ojos, no pude contenerme más y volví a llorar. «Señorita, ha sufrido mucho», dijo el señor Vargas con voz ronca. «Es hora de volver a casa. ¿Abriría este regreso un nuevo y brillante capítulo? ¿O me esperarían más tormentas? ¿Y cuando descubrieran mi verdadera identidad, a qué se enfrentaría la familia de mi exmarido? Si sienten la misma curiosidad y suspense que nosotros, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse al canal Historias de Familia. No querrán perderse el próximo y emocionante episodio. El calor del abrigo de cachemir del señor Vargas me envolvió, pero no fue suficiente para disipar el frío que me calaba hasta los huesos. Sin decir una palabra más, me ayudó a levantarme con su brazo firme. Los guardaespaldas formaron inmediatamente un muro humano, bloqueando por completo las miradas curiosas y maliciosas de las ventanas circundantes. Sabía que todo este pequeño callejón estaba presenciando una escena que nunca olvidarían. Una mujer, abandonada desnuda como un montón de basura, siendo recogida por una comitiva de sedanes de lujo. El contraste extremo era probablemente más dramático que cualquier película que hubieran visto. El señor Vargas me guió hasta el Rolls Royce principal. Un guardaespaldas mantenía la puerta abierta respetuosamente. Me ayudó a sentarme con cuidado en el asiento trasero y luego rodeó el coche para sentarse a mi lado. Cuando la puerta se cerró, un silencio absoluto y una calidez me envolvieron, aislándome por completo del mundo exterior. El calor del calefactor del coche se extendió lentamente, descongelando mis dedos de las manos y los pies. Me acurruqué dentro del abrigo demasiado grande, mirando fijamente por la ventana.
Las luces de neón de la ciudad pasaban como manchas de pintura en la noche. El coche avanzaba silenciosa y suavemente, recorriendo de nuevo el camino por el que había caminado humillada solo unas decenas de minutos antes. La sensación era extraña. Ya no era una víctima patética. Estaba protegida, de camino a un lugar seguro. Pero la seguridad física no podía calmar la tormenta que rugía en mi alma. La imagen de Javier rasgando mi ropa, el dedo de Carmen señalando el montón de basura, la sonrisa despectiva de Lucía, todo se repetía en mi mente como una película de terror. ¿Qué hice mal? Me lo pregunté 1000 veces. Durante los últimos 5 años, había renunciado a mi identidad como hija de una familia multimillonaria, abandonado una vida de lujo para convertirme en una esposa corriente. Cocinaba, lavaba la ropa y cuidaba de toda su familia. No pedía regalos caros ni me quejaba ni una sola vez de la vida, algo modesta en comparación con mi pasado. Hice todo eso simplemente porque lo amaba, porque creía en su promesa de construir una familia sencilla y feliz. ¿Y qué recibí a cambio? Traición y una humillación sin fin. Pensé que el amor podía superar todas las dificultades. Pero me equivoqué. Mi amor fue malgastado, entregado a un lobo con piel de cordero, a alguien que solo sabía usar y pisotear. Señorita, tome un poco de té de jengibre para entrar en calor. La voz del señor Vargas me sacó de mis pensamientos aturdidos. Había sacado una taza de porcelana blanca del pequeño bar del coche. Dentro había té de jengibre humeante, con el familiar y cálido aroma del jengibre. Era el té que solía prepararme cada vez que me resfriaba. Todavía lo recordaba. Tomé la taza con manos temblorosas, y el calor se extendió por mis palmas a todo mi cuerpo. Di un sorbo, y el suave dulzor de la miel y el picante del jengibre calmaron mi garganta. Gracias, susurré. El señor Vargas me miró, con los ojos llenos de lástima y remordimiento. Es culpa mía, señorita. Debería haberla encontrado antes. No debería haber permitido que pasara por esto. El señor Vargas me había cuidado desde que era niña. Después de que mis padres murieran en un accidente, fue él quien estuvo a mi lado, cuidando de cada detalle en nombre de mi abuelo. Era más que un mayordomo. Era como un pariente, un tío. Fue él quien más intentó disuadirme cuando decidí dejar a mi familia para estar con Javier. Pero en aquel momento, estaba cegada por el amor y no escuché sus palabras. No es su culpa, negué con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar. Fui yo la tonta, la que confió en la persona equivocada. El señor Vargas suspiró. ¿El presidente lo sabe?, pregunté con voz preocupada. Mi abuelo, don Alejandro Herrera, el presidente del Grupo Herrera, era un hombre muy estricto y autoritario. Ese año, cuando le dije que me casaría con Javier, un joven de una familia corriente y que no estaba a nuestra altura, se enfureció. Me dio un ultimátum. O dejaba a Javier, o me iba de la familia sin llevarme nada. Y yo elegí el amor. En los últimos 5 años, no me había atrevido a contactar con mi familia, no porque odiara a mi abuelo, sino por miedo. Miedo a decepcionarlo. Miedo a mostrarle mi vida no tan próspera. Quería demostrarle que mi elección era la correcta, que podía vivir feliz sin el dinero de mi familia. Pero ahora había fracasado. Había fracasado estrepitosamente. Informé al presidente tan pronto como recibí su llamada, respondió el señor Vargas. Nos está esperando en la mansión. Está muy preocupado. Las palabras muy preocupado hicieron que mi corazón se encogiera. No sabía cómo enfrentarme a él. Temía ver la decepción en sus ojos. El coche entró en las arboladas avenidas de La Moraleja. Poco a poco aparecieron mansiones grandiosas y lujosas, familiares y extrañas a la vez. No había vuelto aquí en 5 años. Todo parecía igual, todavía lujoso y noble, pero yo había cambiado. Ya no era la joven ingenua y despreocupada. Era una mujer con un matrimonio fallido, una mujer que acababa de ser desnudada y abandonada en medio de una noche de invierno. El coche se detuvo frente a la imponente puerta de hierro de la mansión de la familia Herrera. La puerta se abrió lentamente, revelando el familiar camino de grava blanca que conducía al interior. La luz que emanaba de la mansión iluminaba una parte del cielo, cálida como si diera la bienvenida al regreso de un hijo pródigo. Pero otro sentimiento surgió en mi corazón. No era el alivio de volver a casa, sino una llama de odio ardiente. Javier Moreno, Carmen, Lucía Moreno. Cerré los ojos y grabé esos 3 nombres en lo más profundo de mi corazón. Me hice un juramento a mí misma. El dolor y la humillación que me infligieron esta noche, se lo devolvería 100, 1000 veces, con intereses. La puerta del coche se abrió y respiré hondo el aire fresco del jardín. Ya no era la débil Sofía Herrera del pasado. Esta noche,
De las cenizas de la humillación, había renacido una nueva persona. El señor Vargas volvió a colocarme con cuidado el abrigo, cubriendo la ropa andrajosa de debajo, y me ayudó a salir del coche. De pie frente a la pesada puerta de madera maciza exquisitamente tallada, la misma puerta a la que le di la espalda con decisión hace 5 años. Mi corazón se llenó de emociones encontradas. ¿Me recibiría el hombre autoritario que estaba dentro, mi abuelo al que amaba y temía a partes iguales, con los brazos abiertos, o con una fría mirada de reproche? La pesada puerta se abrió lentamente sin un solo crujido, y una cálida luz se derramó desde el interior, envolviéndome. En el vestíbulo central estaba mi abuelo, el presidente Herrera. Llevaba un pijama de seda, su pelo cano estaba cuidadosamente peinado, pero su rostro, siempre digno, estaba marcado por una profunda preocupación. No estaba sentado en su familiar sillón de cuero, sino de pie, apoyado en su bastón de ébano, mirándome fijamente. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. En sus ojos astutos no vi reproche ni decepción, sino una lástima infinita y un amor que había reprimido durante 5 años. No pude contenerme más. Solté la mano del señor Vargas, me acerqué a él tambaleándome, me arrodillé a sus pies y lloré amargamente. Abuelo, abuelo, me equivoqué. Me equivoqué. Mi llanto estalló. Un llanto violento que contenía toda la pena, el dolor y el arrepentimiento que había soportado. El bastón de ébano que sostenía cayó al suelo de mármol con un sonido seco. Se inclinó temblando y sus manos, marcadas por el paso del tiempo, levantaron suavemente mi rostro. Has vuelto, mi niña. Lo importante es que has vuelto a casa. Su voz estaba ronca, sus ojos enrojecidos. No me regañó ni una sola vez. Sus brazos no eran tan fuertes como antes, pero seguían siendo el abrazo más cálido y seguro del mundo. El señor Vargas y las empleadas domésticas, que estaban detrás, se volvieron en silencio. Nadie quería perturbar el momento de reencuentro lleno de lágrimas entre abuelo y nieta. Mi abuelo me ayudó a levantarme y me sentó en el sofá. El señor Vargas trajo rápidamente ropa limpia y un vaso de leche caliente. Date una ducha y cámbiate. Cuando entres en calor, hablaremos. Su voz era más tranquila, pero aún temblaba. Obedecí y entré en el familiar cuarto de baño, que nadie había usado en 5 años, pero que se limpiaba a diario. El vapor caliente llenó la habitación, lavando las sucias huellas de esta noche, pero no pudo lavar la humillación grabada en lo más profundo de mi corazón. Al ponerme el suave pijama de seda, sentí como si me hubiera despojado de una piel sucia. Cuando volví al salón, mi abuelo seguía allí esperándome. Se había cambiado a una ropa más formal, y sobre la mesa había una tetera de té verde de alta calidad humeante. Me hizo una seña para que me sentara frente a él y dijo con voz baja y autoritaria: «Ahora cuéntamelo. ¿Qué te hicieron ese hombre y su familia?» Y hablé. Lo conté todo, sin ocultar nada. Hablé de mis 5 años de vida en el pequeño apartamento, de cómo tuve que abandonar todos los hábitos y aficiones de una hija de familia rica para convertirme en una esposa y nuera corriente. Hablé del trato frío de mi suegra, de la pereza y las quejas de mi cuñada, y de la crueldad de Javier, que iba más allá de la debilidad y la indiferencia. Conté cómo mi incapacidad para tener un hijo se convirtió en una espina clavada en su costado. Y finalmente, conté todos los horribles sucesos de esta noche. Desde la bofetada, las palabras humillantes, hasta el acto salvaje de Javier de rasgarme la ropa y echarme a la calle. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo absurdo que había sido todo. Yo, Sofía Herrera, la única nieta del presidente del Grupo Herrera, criada entre algodones, ¿cómo pude soportar esa vida durante 5 años? Solo por una palabra: amor. Un amor ciego que me hizo tonta, que me hizo entrar por mi propio pie en una jaula dorada falsa, solo para ser desplumada y abandonada por las mismas personas a las que cuidé con todo mi corazón. Mi abuelo escuchaba en silencio. Tenía los puños apretados con tanta fuerza que las venas azules se marcaban en el dorso de sus manos. Su rostro se había oscurecido y en sus ojos ardía una llama de furia que no había visto en mucho tiempo. Cuando terminé mi historia, no dijo nada de inmediato. Cerró los ojos y respiró hondo, como si intentara reprimir una ira a punto de estallar. «Señor Vargas», llamó con una voz gélida. «Sí, presidente. Quiero que investigue a ese Javier Moreno y a su familia de inmediato. Todo sobre ellos. Su trabajo, sus negocios, sus relaciones, sus bienes, hasta el más mínimo detalle. Le doy 24 horas. Sí, me encargaré de ello de inmediato». El señor Vargas inclinó la cabeza y se fue rápidamente. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi abuelo abrió los ojos y me miró. Su mirada se había suavizado un poco. «Sofía, ¿todavía me guardas rencor?
por haber sido tan estricto contigo ese año. Negué con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar. No, ahora lo entiendo. Fue todo culpa mía. No escuché sus consejos. Estaba cegada por el amor. El amor no es un pecado, niña. Suspiró. El problema es que se lo diste a un hombre que no lo merecía. Pero bueno, ya es agua pasada. Piensa que has pagado una matrícula muy cara. Lo importante es que has vuelto. A partir de ahora, nadie podrá hacerte daño. Te lo prometo. Su promesa fue como una roca de 1000 toneladas que asentó mi corazón. Sabía que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar, pero esta vez ya no estaba sola. Tenía a mi abuelo, y detrás de mí, el poderoso imperio del Grupo Herrera. Esa noche dormí en mi antigua habitación. Se había conservado tal y como la dejé. La cama de princesa con sábanas de color rosa pálido, el escritorio blanco donde estudié para la selectividad y el enorme oso de peluche que mi abuelo me regaló por mi 18 cumpleaños. Todo me recordaba a hermosos recuerdos, a una época sin preocupaciones. Me tumbé en la mullida cama, pero no pude conciliar el sueño. Los recuerdos de los últimos 5 años se mezclaban con los de mi vida en esta mansión. Recordé el día que conocí a Javier. Fue en una gala benéfica organizada por el Grupo Herrera. Era un joven empleado de una empresa asociada, guapo, inteligente y con un sentido del humor encantador. Era completamente diferente de los herederos ricos y ociosos que solía conocer. Me cautivó con su sinceridad y su sueño de crear su propio negocio. Empezamos a salir. Oculté mi verdadera identidad, diciéndole solo que era una oficinista normal. A él tampoco parecía importarle mucho mi origen familiar. Me amaba, o al menos eso creía yo. Me llevaba a bares de tapas, me daba paseos en su vieja moto. Esas citas sencillas me hacían más feliz que cualquier fiesta de lujo. Creía haber encontrado el amor verdadero. Cuando decidí casarme con él, lo llevé a conocer a mi abuelo. El encuentro fue un desastre. Mi abuelo, con una sola mirada, me dijo sin rodeos: «Ese hombre no te conviene. Tiene la ambición escrita en los ojos. No te quiere a ti, quiere la fortuna de tu familia». Discutí con mi abuelo, defendiendo a Javier a capa y espada. Le dije que era demasiado desconfiado, que Javier no era así. La discusión llegó a su punto álgido cuando mi abuelo me dio su ultimátum. Con la arrogancia de la juventud y una fe ciega, elegí irme para demostrarle que estaba equivocado. Corté todo contacto por mi cuenta y entré en la vida de una persona normal. Al principio fue difícil, pero intenté adaptarme. Me engañé a mí misma pensando que era feliz. Pero ahora que todo se había desvelado, me di cuenta de lo acertadas que fueron las palabras de mi abuelo. Vio la verdadera naturaleza de Javier desde el primer momento. Y yo tardé 5 años en darme cuenta. Unos suaves golpes en la puerta. El señor Vargas entró con una bandeja con algo para picar. «Señorita, coma algo. El presidente me ha pedido que se lo traiga». No tenía hambre, pero me senté y comí. Sabía que necesitaba fuerzas. La batalla de mañana sería muy larga. Al ver la comida exquisita en la bandeja, recordé de repente las comidas humildes y las reprimendas de mi suegra. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no era por dolor, sino porque sabía que esos días oscuros habían terminado de verdad. Un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar. Un capítulo en el que ya no sería una víctima. Me senté frente al tocador de madera de cerezo y no reconocí a la mujer del espejo. Mi largo cabello, que siempre llevaba recogido de cualquier manera, había sido transformado por los mejores estilistas del país en una melena de ondas voluminosas teñida de un lujoso color castaño. Mi rostro, pálido y demacrado, había recuperado la vida tras un tratamiento intensivo de una noche. Un maquillaje ligero pero profesional ocultaba las ojeras y hacía que mis ojos, ya de por sí grandes, parecieran más definidos y profundos. La mujer del espejo ya no era la esposa sumisa y paciente de ayer, Sofía. Era la única heredera de la familia del Grupo Herrera, Sofía Herrera. La voz del señor Vargas a mis espaldas interrumpió mis pensamientos. «Señorita, el presidente la espera en su despacho». Me levanté y respiré hondo. El vestido de seda de color jade que los diseñadores habían traído temprano por la mañana se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, creando un aire elegante, seductor y sofisticado. Me puse unos tacones de Christian Louboutin. Cada paso se sentía firme y autoritario. Hacía 5 años que no sentía esto. Bajé la escalera de caracol y caminé por el largo pasillo decorado con costosas obras de arte. El despacho de mi abuelo estaba al final del pasillo, una amplia habitación con estanterías que llegaban hasta el techo llenas de libros raros. Mi abuelo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera maciza, leyendo atentamente un fajo de documentos con unas gafas de lectura. Al verme entrar, levantó la cabeza, se quitó las gafas
y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Siéntate, dijo, señalando la silla de cuero de enfrente. Tienes un aspecto impecable. Por fin ha vuelto la elegancia de nuestra familia Herrera. Sonreí y me senté. ¿Para qué me ha llamado? Mi abuelo no respondió de inmediato. Empujó el fajo de documentos que estaba leyendo hacia mí. Léelo. Es toda la información que el señor Vargas ha recopilado durante la noche sobre la familia de tu exmarido. Temblorosa, abrí el expediente. Los folios estaban densamente impresos con texto y fotos. La primera página era el currículum de Javier Moreno. Eché un vistazo a la información básica y me detuve en su historial laboral. La empresa de la que era director, Servicios Comerciales S.L., era en realidad una pequeña empresa fundada poco después de nuestro matrimonio. Y lo que me dejó atónita fue que el capital inicial de la empresa, 350.000 euros, estaba claramente registrado como una aportación personal, 350.000 euros. Recuerdo perfectamente que cuando me casé con Javier, él era un simple empleado con un sueldo de unos pocos miles de euros al mes. ¿Cómo pudo conseguir tanto dinero? Pasé a la página siguiente y vi los informes financieros de la empresa. En los últimos 5 años, la empresa había registrado pérdidas continuamente. El flujo de caja era negativo, y las deudas con bancos y proveedores no dejaban de aumentar. Su empresa era, en esencia, una cáscara vacía al borde de la quiebra. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para la vida acomodada que llevaba su familia, el lujoso apartamento? La respuesta estaba en las páginas siguientes. Eran una serie de extractos bancarios de cuentas a nombre de Javier, Carmen y Lucía. Durante los últimos 5 años, una cantidad considerable de dinero se había transferido mensualmente de una cuenta desconocida a las suyas. Miré detenidamente el nombre del titular de esa cuenta desconocida, y mi corazón se detuvo. Sofía Herrera. Era mi nombre. No entendía lo que estaba pasando. Aparte del dinero que le daba a Carmen para los gastos de la casa, nunca les había enviado ningún otro dinero. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Levanté la vista hacia mi abuelo y pregunté con voz quebrada. Mi abuelo suspiró y señaló una pequeña nota al pie de la página. Esta es una cuenta fiduciaria que tus padres crearon para ti antes de morir. Según su testamento, una cantidad fija se transfería automáticamente cada mes a la cuenta que designaras como dinero para tus gastos. La cantidad no es muy grande. Lo suficiente para que vivas cómodamente, pero no en exceso. Tus padres querían que aprendieras a ser independiente. Me quedé atónita. Entonces, ¿durante los últimos 5 años he estado viviendo del dinero que me dejaron mis padres sin saberlo? Así es, asintió mi abuelo. Y ese hombre lo supo desde el principio. Te pidió los datos de la cuenta para recibir el dinero, y luego te mintió diciendo que era su sueldo duramente ganado para mantener a la familia. Todo encajó en mi cabeza. La imagen de empresario de éxito y pilar de la familia que Javier había creado con tanto esmero no era más que un elaborado fraude. Me estaba manteniendo a mí y a su familia con mi propio dinero, mientras interpretaba el papel de un marido capaz y generoso. Su hipocresía, su vileza, no tenían límites. Pasé las siguientes páginas del expediente. Mi ira crecía. El apartamento en el que vivían, aunque comprado a nombre de Javier, había sido pagado en su totalidad a través de una empresa fantasma, y al rastrear esa empresa, se descubrió que estaba relacionada con un competidor acérrimo del grupo Herrera. No solo te engañaron con tu dinero, dijo mi abuelo con voz dura. Ese tal Javier Moreno se acercó a ti intencionadamente. Es muy probable que detrás de él haya una conspiración más grande contra nuestro grupo. Cerré el expediente, con las manos y los pies helados. Pensaba que mi tragedia era solo una historia de amor fallida, un matrimonio infeliz. Pero no. Era mucho más complejo y oscuro de lo que había imaginado. Había sido un peón en un enorme tablero de ajedrez del que no sabía nada. ¿Entiendes ahora por qué te dije que tenías que ser fuerte? Mi abuelo me miró con una mezcla de ira y lástima. Esto ya no es un problema personal tuyo. Es una guerra para toda la familia del grupo Herrera. Y tú, como única heredera, no solo debes buscar justicia para ti misma, sino también levantarte para proteger el legado de toda la familia. Lo miré a sus ojos decididos. El miedo y la confusión iniciales se desvanecieron gradualmente, reemplazados por una determinación de acero. Mi abuelo tenía razón. No podía seguir siendo una víctima para siempre. Tenía que convertirme en una guerrera. ¿Qué debo hacer ahora? Mi voz era tranquila y clara. Mi abuelo sonrió con confianza. Primero, necesitas una identidad. Una identidad con el peso suficiente para hacerlos temblar de miedo. Levantó el teléfono interno. Señor Vargas,
Que vengan el abogado de la empresa, el señor Torres, y el equipo de relaciones públicas del grupo. Unos minutos después, un grupo de personas trajeadas entró en la habitación, liderados por el señor Torres, el director del departamento legal del grupo, un hombre de mediana edad con una frente amplia y una mirada penetrante. Mi abuelo dio una orden con una voz que no admitía réplica. Señor Torres, prepare inmediatamente los documentos para demandar a Javier Moreno y a su familia por fraude y malversación de fondos. Al mismo tiempo, prepare los procedimientos necesarios para recuperar los bienes de mi nieta. Luego se volvió hacia el equipo de relaciones públicas. En una hora quiero que envíen un comunicado a todos los principales medios de comunicación del país. Un comunicado sobre el regreso de mi nieta y futura vicepresidenta del Grupo Herrera, Sofía Herrera. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Todos estaban atónitos por la decisión relámpago pero autoritaria del presidente. Yo también. Vicepresidenta, un puesto en el que nunca había pensado. Abuelo, yo. Intenté decir algo, pero él me detuvo con un gesto de la mano. No hay peros. Este puesto siempre ha sido tuyo. Es hora de que reclames lo que te pertenece. Me miró, y su mirada era tanto una orden como una expectativa. Prepárate, hija mía. La tormenta está a punto de desatarse, y tú estarás en el centro de ella. Respiré hondo y asentí con firmeza. Sí, estaba preparada. En este juego, no solo iba a participar, sino que iba a establecer las reglas. La tormenta mediática que desató mi abuelo llegó más rápido y con más fuerza de lo que podría haber imaginado. Tal como ordenó, en solo una hora, el titular. La heredera del Grupo Herrera regresa después de 5 años y se prepara para asumir la vicepresidencia, ocupaba la primera plana de todos los principales periódicos en línea. El artículo iba acompañado de un retrato mío, tomado profesionalmente esa mañana, en el que se me veía hermosa, elegante y carismática. El teléfono del señor Vargas no paraba de sonar. Socios, inversores, medios de comunicación, todos estaban alborotados por esta noticia impactante. En el otro extremo de la ciudad, en su apartamento, podía imaginar las caras de Javier y su familia. Seguramente se quedarían sin palabras, sin poder creer lo que veían. La esposa a la que acababan de humillar y echar sin piedad, la persona que creían que era un cordero frágil, se había convertido de repente en un fénix, en una figura que acaparaba la atención de todo el mundo de los negocios. Su euforia de anoche se habría convertido ahora en un miedo atroz. Pero esto era solo el principio. Mi transformación no se limitó a mi identidad y mi ropa. Mi abuelo quería que me transformara por completo, por dentro y por fuera. Dijo, una reina no solo debe llevar una corona, también debe tener sabiduría y agallas. A la mañana siguiente, un equipo de los mejores tutores privados fue convocado a la mansión. Uno enseñaba macroeconomía y gestión empresarial, otro derecho mercantil y asuntos legales, otro técnicas de negociación y comunicación, e incluso había un entrenador personal para artes marciales y acondicionamiento físico. Mi agenda estaba repleta desde la madrugada hasta bien entrada la noche. Me sumergí en los estudios como una esponja seca, tratando de absorber todo el conocimiento que había perdido en los últimos 5 años. Los conceptos financieros, las complejas leyes, las estrategias de gestión, al principio me abrumaron, pero como si el ADN empresarial de la familia Herrera se hubiera despertado, aprendí muy rápido. Mi capacidad de análisis y mi pensamiento lógico sorprendieron a mis tutores. Por las noches después de las clases me sentaba con mi abuelo en su despacho. No me enseñaba teorías vacías. Me enseñaba a través de la experiencia práctica de toda una vida, a través del juego de los negocios. Me analizaba las fortalezas y debilidades de cada competidor, de cada socio. Me enseñó a leer la mente de las personas, a usar el poder con sabiduría. El poder no reside en cuánta gente puedes mandar, dijo. Reside en cuánta gente puedes hacer que te respete y te siga voluntariamente. Sus enseñanzas eran más valiosas que cualquier libro. No eran solo conocimiento, sino una filosofía de vida. Las agallas de un líder. Paralelamente a mis estudios, comencé mi entrenamiento físico. Cada mañana temprano, me sometía a un duro entrenamiento con un exmiembro de las Fuerzas Especiales, desde correr y levantar pesas hasta el combate cuerpo a cuerpo. El sudor me corría por las mejillas, el cuerpo me dolía, pero no me quejé ni una sola vez. Sabía que necesitaba un cuerpo sano y una voluntad de acero para enfrentar la tormenta que se avecinaba. En solo una semana, había cambiado sorprendentemente. Había perdido algo de peso, pero mi cuerpo estaba más tonificado y lleno de energía. Mi mirada ya no era de tristeza o miedo, sino decidida y penetrante. Mi actitud también se había vuelto segura y autoritaria. Incluso el señor Vargas comentó, «Señorita,
Ahora tiene más porte que el presidente en sus mejores tiempos. La transformación estaba casi completa. Tenía identidad, conocimiento, voluntad y un poderoso imperio a mis espaldas. Estaba lista para hacer el primer movimiento en mi partida de ajedrez de venganza. Una mañana, después de ponerme al día con la situación de la empresa a través de los informes, decidí visitar el lugar que una vez llamé hogar. Sin previo aviso, elegí un deportivo blanco de la colección de mi abuelo. Llevaba un traje de chaqueta blanco de Chanel, gafas de sol y el pelo ligeramente ondulado cayendo sobre mis hombros. Cuando mi lujoso deportivo se detuvo frente al viejo bloque de apartamentos, no pocas personas se giraron para mirar. Salí del coche, me quité las gafas de sol y entré en el vestíbulo con la cabeza bien alta. El viejo conserje de la recepción, el mismo que me había mirado con desprecio innumerables veces, ahora se levantó apresuradamente y me saludó con una incómoda inclinación de cabeza. No dije nada. Simplemente asentí ligeramente y me dirigí directamente al ascensor. Podía sentir las miradas curiosas y los susurros a mi espalda. Seguramente se preguntaban quién era esta mujer tan elegante y por qué les resultaba tan familiar. Cuando llamé al timbre del apartamento, tardaron un buen rato en abrir una rendija de la puerta. Carmen asomó la cabeza, y al verme, se quedó petrificada. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa y el miedo a una ira incontenible. «Tú, ¿qué haces tú aquí?», tartamudeó. Esbocé una sonrisa sociable pero fría. «Hola, Carmen. He venido a recoger algunas cosas personales que dejé». No esperé su respuesta, me abrí paso ligeramente y entré. La casa seguía igual, todavía desordenada y algo agobiante. Javier y Lucía estaban sentados en el salón, y al verme entrar, ambos se quedaron sin palabras. A Javier se le cayó el mando de la televisión al suelo, y Lucía se quedó con la boca abierta, sin poder decir nada. Su aspecto actual era realmente patético. La ropa desaliñada y las caras demacradas contrastaban por completo con su aire triunfante de aquella noche. «Hola, Javier». «Hola, Lucía», dije en un tono indiferente, como si saludara a extraños. «¿Cuánto tiempo? No parecéis estar muy bien». Mi aparición y mi actitud los dejaron completamente desconcertados. Solo me miraban fijamente. No les presté atención y fui directamente a mi antiguo dormitorio. La habitación estaba igual, pero ya no quedaba ni un ápice de calidez. Abrí el armario y saqué una pequeña caja de madera que guardaba en el rincón más profundo. Era la caja que contenía los recuerdos de mis padres. Unas cuantas fotos antiguas, el reloj de mi padre y los pendientes de perlas de mi madre. Esto era lo único que necesitaba recuperar de este lugar. Cuando salí con la caja, Javier recobró el sentido y se interpuso en mi camino. «Sofía. Sofía. Tú». Tartamudeaba, sin saber cómo llamarme ni qué decir. Lo miré con ojos desprovistos de emoción. «¿Tiene algo que decir, señor Moreno?». Mi tratamiento formal lo desconcertó. «Nosotros. ¿Podemos hablar?». «Yo. Lo siento. Nada de esto. Nada de esto es lo que piensas». Empezó a cantar la vieja canción, la canción de las mentiras y las excusas. Pero yo ya no era la misma de antes. ¿Que lo siente? Me burlé. ¿Cree que un «lo siento» puede borrarlo todo? No necesita actuar más. Su obra ha terminado. Lo esquivé y me dirigí a la puerta. Carmen y Lucía seguían de pie, sin decir una palabra. Al llegar a la puerta, me detuve y me volví para mirarlos por última vez. Ah, se me olvidaba. A partir de mañana, la gente del banco vendrá a su empresa por los préstamos impagados. Será mejor que se preparen. Buena suerte. Tras decir eso, me di la vuelta, dejando atrás a 3 personas petrificadas por el terror y la desesperación. Al salir del edificio y respirar el aire fresco, sentí una extraña euforia. Esto era solo una ligera advertencia. Mi obra de venganza aún tenía muchas escenas dramáticas por delante. De camino a la mansión, recibí una llamada del señor Vargas. «Señorita, nuestra gente informa de que poco después de que usted se fuera, se desató una gran pelea en esa casa». Sonreí ligeramente. «Perfecto. Deje que se despedacen entre ellos, señor Vargas». La guerra psicológica estaba empezando a surtir efecto, y ahora era el momento de lanzar un ataque real, un ataque económico, un ataque que destruiría por completo el imperio de papel de Javier Moreno. Mi transformación y mi imponente regreso no fueron más que el primer disparo de salida. Un golpe psicológico que sumió en el caos a la familia de Javier. Pero para destruirlos de verdad, necesitaba acciones concretas. Un golpe fatal a la ya podrida base económica de Javier. Al volver a la mansión sin tomarme un respiro, fui directamente al despacho. Allí me esperaban ya mi abuelo y el señor Torres. El ambiente en la sala era muy serio.
En una gran pantalla se detallaba la estructura de la empresa de Javier y la red de empresas relacionadas. Según nuestra investigación, comenzó el señor Torres, señalando las cifras en la pantalla. La empresa del señor Moreno tiene deudas de casi 14 millones de euros con 3 bancos diferentes y todas están a punto de vencer. Ha hipotecado el apartamento en el que vive actualmente como garantía para uno de los préstamos. Fruncí el ceño. Entonces esa casa tampoco es segura. Si Javier no puede pagar la deuda, el banco la embargará. Eso no es todo, continuó mi abuelo con su voz profunda y experimentada. Los contratos recientes de Javier son en su mayoría pequeños, con un beneficio mínimo. Su principal fuente de ingresos proviene de 2 grandes contratos con 2 de nuestras filiales. Son contratos que consiguió gracias a su relación contigo. De repente lo entendí. A pesar de su fachada de hombre hecho a sí mismo, Javier había estado utilizando la reputación de la familia Herrera para beneficiarse a sus espaldas. Entonces el primer paso está claro, dije con voz fría y decidida. Señor Torres, trabaje con el equipo legal para encontrar la más mínima violación en esos 2 contratos. Un empresario tan deshonesto como él seguro que tiene lagunas. Rescindiremos los contratos unilateralmente. El señor Torres asintió. Entendido. No será difícil. Siguiendo el procedimiento, también podemos reclamar una indemnización por incumplimiento de contrato. No es necesario, lo interrumpí. Nuestro objetivo no es el dinero, es cortarle el sustento. Haga todo conforme a la ley, para que no pueda decir ni una palabra. Mi abuelo me miró con satisfacción. Bien, el ataque debe ser decisivo, pero no es suficiente. Debemos crear una presión mayor, una presión desde todas las direcciones. Se volvió hacia el señor Vargas, que estaba de pie en silencio en un rincón de la habitación. Señor Vargas, contacte con esos bancos y dígales que el Grupo Herrera comprará todas las deudas de esa empresa. Tanto el señor Torres como yo nos sorprendimos un poco. Abuelo, ¿por qué haríamos eso?, pregunté. ¿Comprar la deuda de un enemigo no es como ayudarlo? Mi abuelo sonrió con la astucia de un viejo zorro. ¿Ayudarlo? No. Piénsalo. Si el acreedor es el banco, seguirán los procedimientos, pueden concederle prórrogas o negociar. Pero, ¿y si el acreedor somos nosotros? No le daremos ni un solo día de prórroga. Seremos el acreedor más insistente e implacable. Tendremos el poder de vida o muerte sobre su empresa. Entonces, vivirá si tú quieres que viva, y morirá si tú quieres que muera. Se me encendió una bombilla. La jugada de mi abuelo era realmente magistral. No solo nos cambiaba de una posición pasiva a una activa, sino que también ponía a Javier en una situación sin salida. Se enfrentaría a un nuevo acreedor poderoso y misterioso, sin sospechar ni por un momento que detrás de todo estaba yo. Señor Vargas. Me volví con una mirada penetrante. Al comprar la deuda, no revele en ningún caso la identidad del Grupo Herrera. Hágalo a través de una empresa intermediaria financiera que no tenga ninguna relación aparente con nosotros. No se preocupe, señorita. Ya tengo preparada una empresa así, respondió el señor Vargas con voz segura. El plan estaba perfectamente trazado. Presión por ambos flancos. Uno para cortar sus ingresos, el otro para ahogarlo con las deudas. Tenía ganas de ver cómo Javier iba a salir de esta. Mientras mi abuelo y yo hacíamos nuestro primer movimiento, no olvidé la tarea más importante: seguir investigando los oscuros secretos de Javier. Creía firmemente que, además de lo que el señor Vargas había descubierto, debía haber otros rincones oscuros que ocultaba. Recordé las veces que Javier llegaba tarde a casa con la excusa de reuniones de trabajo, oliendo a alcohol y a un perfume de mujer desconocido. Recordé las llamadas que recibía a escondidas en el balcón. Mi intuición de mujer me lo decía. Además de mí, Javier tiene otras relaciones turbias. Llamé al señor Vargas. Señor Vargas, ¿podría investigar más a fondo las relaciones personales del señor Moreno, especialmente con las mujeres? Quiero saber a cuántas personas más ha engañado además de a mí. El señor Vargas asintió. Entendido, señorita. La investigación secreta se reanudó. Esta vez, el objetivo no era solo sus finanzas, sino también su vida privada. Unos días después, nuestras acciones comenzaron a surtir efecto. A primera hora de la mañana, el abogado del Grupo Herrera envió a la empresa de Javier una notificación oficial de rescisión de contrato. Al mismo tiempo, los 3 bancos enviaron a Javier una notificación de deuda, informándole de que su deuda había sido transferida a un nuevo acreedor. Inversiones Financieras Atlas, la empresa fantasma que habíamos creado. No estuve allí, pero podía imaginar la cara de Javier al recibir 2 malas noticias a la vez. Seguramente llamaría como un loco a todas partes, tratando de averiguar quién era Inversiones Financieras Atlas y por qué actuaban de forma tan fulminante e implacable.
Nunca imaginaría que la persona detrás de todo era la esposa que acababa de abandonar. Al mismo tiempo, el señor Vargas también trajo la primera información sobre la vida privada de Javier, y era mucho más terrible de lo que había imaginado. Señorita, el señor Moreno no tenía una sola amante, dijo el señor Vargas, colocando un fajo de fotos sobre la mesa. Según nuestro seguimiento en las últimas 72 horas, ha mantenido relaciones con al menos otras 3 mujeres. Cogí las fotos con manos temblorosas de ira. En la primera foto, Javier rodeaba con el brazo la cintura de una joven modelo en un bar de lujo. En la segunda, salía de un hotel de 5 estrellas del brazo de una empresaria adinerada, mayor que él. En la tercera, daba de comer con ternura a una joven universitaria en una cafetería. Cada una con un encanto diferente, pero con una cosa en común. Todas parecían mujeres con dinero y estatus. No solo las engañaba por lujuria, continuó el señor Vargas. Las veía como herramientas para ser utilizadas. La modelo le ayudaba a acceder al mundo del espectáculo. Esa empresaria es la presidenta de una gran constructora, y podía conseguirle contratos lucrativos. Y esa universitaria, su padre es un alto funcionario influyente. Dejé las fotos, sintiendo náuseas. Este hombre no tenía corazón, solo tenía cálculos y una codicia sin fin. Había convertido su vida en un tablero de ajedrez, y todas las mujeres que se le acercaban, incluyéndome a mí, eran solo peones que usaba y desechaba cuando ya no le servían. Este hecho me dolió más que su traición. Demostraba su naturaleza podrida y enfermiza. Siga investigando, señor Vargas, dije con voz gélida. Quiero saber todo sobre esas mujeres. Quiero saber cómo las ha estafado. Quizás ha llegado el momento de que las víctimas como yo nos unamos. Un nuevo y más audaz plan comenzó a formarse en mi mente. No solo iba a destruir a Javier, sino que también iba a desenmascararlo frente a todas las personas a las que había engañado y seguía engañando. Iba a dejarlo sin un solo lugar donde esconderse. La trampa estaba puesta, y la presa comenzaba a entrar en pánico. Pero, ¿estarían esas mujeres dispuestas a cooperar conmigo? ¿O también creerían ciegamente en ese hombre astuto, como hice yo? Esta batalla parecía mucho más complicada de lo que pensaba. Mientras la tormenta que yo había creado se cernía lentamente sobre Javier, en el otro extremo de la ciudad, en el estrecho apartamento, su familia se sumía en una breve y fantástica alegría. No tenían ni idea de lo que estaba por venir. Para ellos, echarme de casa fue una gran victoria. Se habían deshecho de la nuera que no podía tener hijos. Y lo que es más importante, pensaban que pronto conseguirían una vida de riqueza. Tan pronto como me fui, Carmen se apresuró a llamar a un pariente lejano que era agente inmobiliario. «Necesito que vendas este apartamento rápido», dijo por teléfono, con una voz que no podía ocultar su emoción. «No importa el precio. Solo que sea rápido. Ah, y todos los papeles los puedes arreglar con mi hijo Javier. Esta casa es toda suya». Se creía con el derecho de disponer de mi propiedad. Una propiedad sobre la que legalmente no tenía ningún derecho. Lucía fue aún peor. Se mudó inmediatamente a mi dormitorio, ocupando la cama, el tocador y las cosas que no me había llevado. Se hizo selfies y los publicó en las redes sociales con un texto sugerente: «Por fin tengo mi propia habitación. Adiós a lo que no era mío». Incluso presumió ante sus amigos de la ropa y los bolsos que había dejado, que ni siquiera le quedaban bien. Javier, aunque inicialmente sorprendido por mi aparición en la casa, recuperó rápidamente la confianza. Creía que yo solo estaba enfadada, haciéndome la fuerte después de haber sido abandonada. No podía imaginar que yo tenía en mis manos todos sus secretos y que estaba preparando un contraataque brutal. Les dijo a su madre y a su hermana: «Mamá, Lucía, no os preocupéis. Sofía es buena y débil. Solo ladra, pero no nos hará nada. Dejaré que se calme unos días en casa de su abuelo y luego iré a buscarla. Para entonces, no tendrá más remedio que obedecerme». Todavía confiaba en su capacidad de actuación y manipulación. Creía que unas cuantas palabras dulces, unas lágrimas de cocodrilo, derretirían mi corazón. Empezaron a planificar su futuro. Con el dinero de la venta del apartamento, pagarían las deudas de la empresa de Javier y, con lo que sobrara, comprarían una villa en una zona rica. Carmen soñaba con ir al spa todos los días y hacer compras de lujo. Lucía planeaba una boda por todo lo alto con su nuevo novio rico. Dibujaban un futuro hermoso, una vida de clase alta. Pero no sabían que los cimientos de ese sueño estaban construidos sobre mentiras y que pronto se derrumbarían. Su euforia alcanzó su punto máximo cuando apareció un comprador para la casa. El agente que llamó Carmen, siguiendo las instrucciones del señor Vargas, encontró rápidamente un cliente potencial. En realidad era un empleado del Grupo Herrera, que se hizo pasar por un nuevo rico,
y se ofreció a comprar el apartamento rápidamente y a un precio elevado. Dígame, señora Moreno. Soy de la inmobiliaria. Uno de nuestros clientes está muy interesado en su apartamento. Está dispuesto a pagar 700.000 euros en efectivo esta misma semana. ¿700.000 euros? La cifra casi hizo que Carmen se desmayara de alegría. Aceptó apresuradamente, sin pensarlo 2 veces. Instó a Javier a preparar los papeles rápidamente. Date prisa, hijo. La oportunidad ha llamado a nuestra puerta. Con estos 700.000 euros, nuestra familia cambiará por completo. Javier también estaba contento, pero aún le quedaba algo de cordura. Le dijo a su madre: «Mamá, cálmate. La escritura de la casa todavía está a nombre de Sofía. Primero tengo que convencerla para que firme los papeles de la transferencia». «¿Qué más hay que convencer?», espetó Carmen. «Dile que tenemos que vender la casa urgentemente para pagar tus deudas y evitar la cárcel. Se asustará tanto que firmará llorando». «Haz lo que te digo». Mientras se deleitaban con el sueño de los 700.000 euros, llegó la primera mala noticia. La notificación de rescisión de contrato del Grupo Herrera fue entregada en la empresa. Javier leyó la notificación y se quedó sin palabras. Esos 2 contratos representaban casi el 70% de los ingresos de la empresa. Sin ellos, su empresa no era casi nada. Llamó como un loco a sus contactos en el Grupo Herrera, pero nadie le contestó. No entendía por qué su antiguo socio actuaba de forma tan despiadada. Pensó que era solo una desafortunada coincidencia, pero pronto llegaron 3 cartas de 3 bancos diferentes al mismo tiempo: notificación de deuda, notificación de transferencia de acreedor y una exigencia de pago de todas las deudas en 24 horas. Javier leyó el nombre del nuevo acreedor: Inversiones Financieras Atlas S, una y otra vez. Un nombre completamente desconocido. Buscó apresuradamente en Internet, pero apenas había información sobre esta empresa, solo que era un fondo de inversión emergente con un capital muy fuerte y famoso por su estilo de trabajo implacable. El verdadero pánico comenzó. Javier se desplomó en la silla. El sudor le corría por la frente como la lluvia. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué todas las malas noticias llegaban al mismo tiempo? Sentía como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. Carmen y Lucía, al ver la cara pálida de Javier, empezaron a preocuparse. «¿Qué pasa, hijo? ¿Qué ocurre?». Javier temblando lo contó todo. El sueño de los 700.000 euros, el sueño de cambiar sus vidas, se desvaneció en un instante como el humo, dejando solo la fría realidad de la bancarrota y las deudas. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora?». Carmen deambulaba por la casa, murmurando: «¿Cómo vamos a pagar ese dinero? ¿De verdad nos vamos a quedar en la calle?». Lucía empezó a llorar. «¿Y qué pasa con mi boda? Les dije a todas mis amigas que me casaba en un hotel de 5 estrellas. Su egoísmo no cambió ni en el momento más crítico. En su desesperación, Javier de repente pensó en mí. Sí, solo Sofía Herrera podía salvarlo. Su abuelo era multimillonario. Una palabra suya y todo se solucionaría. Una vez más, se aferró a la tabla de salvación que había desechado. Cogió apresuradamente su teléfono y marcó mi número. No sabía que la persona que tenía su destino en sus manos, el misterioso acreedor Atlas, era yo. Se estaba preparando para suplicar a su enemigo. La llamada de Javier llegó mientras yo estaba sentada en mi oficina, revisando el último informe sobre la situación financiera de la empresa. Al ver su nombre en la pantalla, no contesté de inmediato. Dejé que el teléfono sonara. Dejé que su nerviosismo y desesperación resonaran. Finalmente, pulsé el botón de llamada, pero no dije nada. «¿Sofía? ¿Soy yo?». La voz de Javier al otro lado del teléfono era temblorosa y suplicante, completamente diferente de su habitual arrogancia. «Yo. ¿Podemos vernos un momento? Tengo algo que decirte, algo muy importante». Guardé silencio. Mi silencio parecía aterrorizarlo aún más. «Sofía, por favor. Piensa que es la última vez. Me equivoqué. Te lo explicaré todo. Por favor, dame una oportunidad». Seguí en silencio. Quería que probara la impotencia, la sensación de tener que suplicar a otra persona, como hice yo. Finalmente, abrí la boca. Mi voz era fría y desconocida. «No tengo nada que hablar con usted». «No digas eso, Sofía», casi gritó. Mi empresa está a punto de quebrar. Me están acosando con las deudas. Solo tú puedes salvarme». «Ah, sí», dije con un tono sarcástico. «¿Qué tiene que ver conmigo que su empresa quiebre? Pronto nos divorciaremos». «Tiene que ver». «Mucho que ver», dijo apresuradamente. «Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, no habría llegado a esta situación». «Sofía,
Ayúdame solo esta vez. Te prometo que te lo devolveré todo. Haré lo que quieras. Me reí. Incluso en esta situación seguía echándome la culpa. No necesito nada y no tengo la capacidad de ayudarle. Mentí sin pestañear. Como puede ver, yo también he sido expulsada por usted y su familia y no tengo un céntimo. Ahora mismo estoy viviendo de la caridad de mi abuelo. Mi mentira fue el golpe más doloroso. Aplastó su última esperanza. Pensaba que yo era rica y poderosa, y ahora le decía que yo también era una parásita. No, no puede ser, murmuró con voz desesperada. Tu abuelo, con todo lo rico que es, ¿no te va a ayudar? Eso es un asunto de mi familia, y no tiene nada que ver con usted. Dije con firmeza. No tengo tiempo para hablar con usted. Dicho esto, colgué. Sabía que esta llamada llevaría la desesperación de Javier al límite. Una bestia acorralada es capaz de las mayores locuras. Y yo estaba esperando eso. ¿Haría la desesperación que revelara secretos aún más terribles? ¿O se convertiría en un odio ciego hacia mí? El juego del gato y el ratón se había vuelto mucho más peligroso. Mi fría llamada de rechazo fue como echar un jarro de agua fría sobre la última brasa de esperanza de Javier. La desesperación se transformó instantáneamente en una ira ciega. Ya no podía pensar con claridad. En lugar de intentar resolver el problema, dirigió su furia contra su propia familia. No necesité poner a nadie a vigilar para imaginar la escena que se desarrollaría en ese apartamento. Seguramente se desató una pelea monumental. Javier culparía a Carmen y a Lucía, acusándolas de que su codicia e ignorancia lo habían llevado a un callejón sin salida. Y Carmen y Lucía, con sus sueños de riqueza hechos añicos, no se quedarían de brazos cruzados. Acusarían a Javier de ser un inútil, un incompetente, incapaz de controlar a su esposa y de mantener a su familia. Una familia construida sobre mentiras e intereses. Ante la tormenta, lo primero que hicieron fue despedazarse mutuamente. Tal como esperaba, unas horas después, el señor Vargas informó. Señorita, los vecinos del apartamento han informado de que en casa del señor Moreno se está produciendo una pelea muy fuerte y que se oyen ruidos de objetos rompiéndose. Esbocé una sonrisa. Perfecto. Deje que ese fuego arda con más fuerza. Mientras su familia estaba sumida en luchas internas, yo comencé a mover mi siguiente ficha. Esta vez el objetivo no era solo Javier, sino toda su red de estafas. Llamé a las 3 mujeres que el señor Vargas había investigado: la joven modelo, Lara, la rica empresaria, la señora Prieto, y la estudiante universitaria, Inés. No revelé mi identidad. Le pedí al señor Vargas que concertara reuniones individuales haciéndose pasar por un periodista que investigaba estafas amorosas en la alta sociedad. Las 3, tras algunas dudas, aceptaron reunirse. Quizás en el fondo de sus corazones también albergaban sospechas sobre el hombre perfecto que era Javier. La primera reunión fue con la modelo Lara. Nos encontramos en una cafetería de lujo. Lara apareció deslumbrante, pero sus ojos denotaban cansancio. Cuando mencioné a Javier, al principio se mostró muy cautelosa, insistiendo en que era un hombre maravilloso y un empresario de éxito. No tuve prisa, simplemente coloqué un expediente sobre la mesa. Señorita Lara, esta es la información que hemos recopilado. Creo que debería echarle un vistazo. Lara, por curiosidad, abrió el expediente. Dentro había pruebas de cómo Javier había utilizado su fama para conseguir contratos publicitarios y luego se había embolsado una parte considerable de la comisión. También había una grabación de audio en la que Javier le decía a un amigo que Lara era un florero fácil de manipular. A medida que leía, el rostro de Lara se volvía más pálido. Cuando terminó, apretó el expediente en sus manos, y una llama de furia ardió en sus ojos. Maldito cabrón, así que solo me estaba utilizando. La reunión con la señora Prieto, la empresaria, transcurrió de forma similar. La señora Prieto era una mujer inteligente y experimentada. Al principio no creyó mis palabras, pero cuando le presenté pruebas de que Javier, a través de ella, había conseguido un gran contrato de construcción y luego había utilizado una de sus propias subcontratas para desviar fondos, causando graves problemas de calidad y el riesgo de una gran demanda, se derrumbó por completo. Había confiado el proyecto de su vida a Javier, sin saber que él la apuñalaría por la espalda. La última fue la ingenua estudiante universitaria Inés. Ella era la que más lástima me daba. Javier le había prometido casarse con ella después de la graduación, asegurarle un futuro brillante. Ella le creyó y se lo dio todo. Pero cuando le mostré las fotos de Javier con otras mujeres y le puse la grabación de audio en la que se jactaba ante sus amigos de haber conquistado a la hija de un influyente funcionario, su mundo de color de rosa se hizo añicos. Lloró amargamente, de dolor y de rabia. 3 mujeres.
3 situaciones diferentes, pero todas unidas por el mismo dolor, haber sido engañadas por el mismo hombre. No solo les mostré la verdadera cara de Javier, sino también algo más importante. No estáis solas, les dije. Yo también soy una de sus víctimas, pero no podemos quedarnos aquí llorando. Debemos unirnos y buscar justicia por nosotras mismas. Al principio dudaron. Tenían miedo a las represalias, a perder la reputación. Pero la empatía y la llama del odio nos unieron. Formamos una alianza de venganza. Cada una, utilizando sus propias fortalezas y contactos, comenzó a recopilar más pruebas en silencio y a preparar el ataque final. Lara, a través de sus contactos en el mundo del espectáculo, comenzó a difundir rumores negativos sobre la integridad de Javier. La señora Prieto, utilizando su experiencia y poder en el mundo de los negocios, presionó a los socios restantes de la empresa de Javier para que también reconsideraran su colaboración. Inés comenzó a ejercer una influencia sutil a través de su familia. La soga alrededor de Javier se apretaba cada vez más. Comenzó a recibir presiones no solo de su acreedor, Inversiones Atlas, sino también de las mismas personas a las que había engañado. Empezó a ser aislado, marginado. Su empresa era ahora un barco que se hundía. Mientras tanto, yo no me quedé de brazos cruzados. Decidí dar un golpe público, un golpe que haría que Javier no pudiera volver a levantar la cabeza. Contacté con una prestigiosa revista de negocios y acepté una entrevista en exclusiva. Pero el tema no sería mi regreso, sino la oscura cara de los matrimonios en la alta sociedad. Sabía que esta entrevista sería una bomba, y estaba lista para encender la mecha. Esta lucha ya no era solo mía. Se había convertido en la lucha de todas las mujeres engañadas por Javier, y íbamos a ganar. ¿Qué poder destructivo tendría la bomba mediática que estaba a punto de lanzar? Y acorralado, ¿qué último y desesperado movimiento haría la bestia Javier Moreno? La red que mi alianza y yo habíamos tejido comenzó a surtir efecto mucho más rápido y con más fuerza de lo que pensaba. La empresa de Javier, que ya era como una casa a punto de derrumbarse, ahora tenía que soportar una tormenta que soplaba desde todas las direcciones. Los pequeños socios, al oír los rumores sobre la integridad de Javier difundidos por Lara, empezaron a inquietarse. Uno tras otro, pretextaron excusas para retrasar los pedidos o exigieron el pago inmediato de las facturas. La empresa de la señora Prieto, uno de los grandes clientes que le quedaban, envió una comunicación oficial solicitando una auditoría completa de la calidad de las obras realizadas por la empresa de Javier, amenazando con demandar si se encontraban irregularidades. La fuente de ingresos estaba casi completamente cortada. Mientras tanto, por el otro lado, Inversiones Financieras Atlas, es decir, nosotros, seguíamos aumentando la presión. Javier recibía a diario decenas de llamadas y correos electrónicos del acreedor exigiendo un plan de pago concreto. Rechazaron cualquier propuesta, negociación o prórroga, ofreciendo solo una salida, pagar o ir a juicio. Javier se derrumbó por completo. Corría de un lado a otro, llamando a las puertas de antiguos conocidos y socios para pedir dinero, pero nadie le ayudó. El nombre Javier Moreno se había vuelto tóxico en el mundo de los negocios. Todos lo evitaban como a la peste. El pánico de Javier llegó a su punto máximo. Ya no mantenía su aspecto pulcro y sofisticado. Estaba demacrado, con la barba descuidada, y los ojos siempre inyectados en sangre por la falta de sueño y la preocupación. Y como una ley inevitable, cuando el pilar de la casa se derrumba, las grietas internas de la familia se hacen más evidentes. El apartamento, que una vez resonó con risas de euforia, ahora solo albergaba discusiones interminables. Carmen, después de ver sus sueños de riqueza hechos añicos, perdió por completo la paciencia con su hijo. Lo culpaba y lo acosaba constantemente. Dios mío, con todo lo que te he alimentado y educado, y mira en lo que te has convertido. No puedes retener a tu mujer. La empresa está en quiebra y tienes deudas hasta el cuello. ¿Qué has hecho bien por esta familia? Cada comida se convertía en una tortura. Se quejaba de haber tenido que vender los pocos anillos de oro que le quedaban para comprar comida, de no poder salir a la calle por miedo a que la gente se riera de ella. Lucía no se quedaba atrás. Después de que su novio rico la dejara al oír los rumores de que su familia estaba al borde de la quiebra, volcó toda su ira en su hermano. Todo es culpa tuya. Por tu incompetencia estoy así. Ahora, genial. Ni boda, ni dinero, ni chara para hacer a mis amigos. Gritó arrojando su plato al suelo. Dame dinero. No me importa si robas o matas. Solo tráeme dinero. La vida de Javier era ahora un infierno. En la empresa, acosado por acreedores y socios. En casa, maltratado psicológicamente por su propia madre y hermana. El hombre arrogante, que se creía inteligente y capaz de controlarlo todo, ahora era impotente y miserable. Empezó a beber, y a beber mucho.
Cada noche llegaba a casa borracho, rompía cosas y luego se desplomaba. La caída de un hombre se estaba produciendo, lenta pero inexorablemente. Mientras tanto, yo preparaba mi bomba. La fecha de la entrevista con la revista de negocios finalmente se fijó. Repasé el guión con mi abuelo, preparándome para cada pregunta y cada posible situación. Mi abuelo me aconsejó: no necesitas parecer demasiado dolida o dura. Solo cuenta los hechos con calma. A veces, la verdad es el arma más afilada. Entendí lo que quería decir mi abuelo. No convertiría la entrevista en un desahogo personal. La convertiría en un mensaje de advertencia, en una historia inspiradora sobre la fortaleza de las mujeres. Un día antes de la entrevista, recibí una llamada de un número desconocido. Iba a ignorarla, pero el número volvió a llamar con insistencia. Finalmente, contesté. Dígame. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Solo se oía una respiración pesada. Luego, una voz ronca y débil. Sofía, soy yo. Javier. Su voz sonaba muy extraña. La confianza y la ira habían desaparecido, dejando solo un cansancio y una desesperación extremos. ¿Qué ocurre?, pregunté, todavía con voz fría. Yo. Sé que ya no tengo derecho a llamarte, dijo con voz entrecortada, pero ya no sé con quién hablar. Siento que me voy a morir. Ah, ¿que se va a morir? Fruncí el ceño. ¿Qué nuevo truco es este? No, ya no estoy actuando. Estoy demasiado cansado. Rompió a llorar. Era el llanto de un hombre completamente destrozado. He perdido la empresa, mis amigos se han ido, mi casa es un infierno, no me queda nada. Me equivoqué, Sofía. Sé que me equivoqué de verdad. Perdí a la única mujer que me trató con sinceridad. Soy una basura, un cabrón. Continuó repitiendo palabras de autoinculpación y arrepentimiento tardío. Yo escuchaba en silencio. No sentía ninguna euforia en mi corazón, solo un extraño vacío. Ver a una persona caer de la cima al abismo, incluso si es tu enemigo, nunca es agradable. ¿Cuál es el propósito de su llamada?, le pregunté, interrumpiendo su llanto. Yo. Solo quería oír tu voz una última vez, dijo en un susurro. Y tengo que advertirte de algo. Ten cuidado con mi madre. Esa mujer está loca. Dijo que no te dejaría en paz. La advertencia de Javier me sorprendió un poco, que incluso en esta situación pensara en avisarme. ¿Era por un resquicio de conciencia que le quedaba, o por miedo a que si algo me pasaba, él sería el primer sospechoso? ¿Qué piensa hacer?, pregunté. No lo sé. Solo la oí murmurar para sí misma que te daría una lección, que si no podía tenerlo, lo destruiría. Sofía, tienes que tener mucho cuidado. Dicho esto, colgó. La llamada, terminada abruptamente, me dejó con una mezcla de emociones complejas y una vaga inquietud. Una mujer codiciosa e ignorante. Carmen. ¿Qué locura sería capaz de cometer acorralada? La advertencia de Javier, fuera cual fuera su motivación, era un recordatorio de que esta lucha aún no había terminado. A veces la bestia herida es la más peligrosa. La advertencia de Javier, aunque vaga, fue suficiente para que mi abuelo y yo reforzáramos nuestra vigilancia. Un jugador que ha perdido todo su dinero se vuelve imprudente, dijo mi abuelo con una mirada penetrante. Carmen ya no tiene nada que perder. No debemos subestimar su locura. Mi abuelo aumentó inmediatamente el personal de seguridad de la mansión y ordenó al señor Vargas que vigilara todos los movimientos de Carmen las 24 horas del día. Yo también extremé las precauciones en mis desplazamientos. La batalla llegaba a su fin y no podíamos permitirnos ningún error. El día de la entrevista, me presenté en el plató con una mentalidad completamente diferente. Ya no era una víctima en busca de compasión. Era una guerrera, una narradora, y mi historia sería mi arma. La entrevista transcurrió exactamente como la había preparado. Con calma y coherencia, revelé toda la verdad. Desde la farsa de la quiebra de mi marido, la conspiración de su familia, hasta la verdad sobre las estafas organizadas de Javier. No usé palabras duras. Simplemente presenté las pruebas, grabaciones de audio y extractos bancarios. Tampoco olvidé mencionar la alianza de mujeres que se habían levantado conmigo. Al final de la entrevista, anuncié oficialmente la creación de la Fundación Sofía Herrera, una fundación especializada en el apoyo legal y psicológico a mujeres víctimas de estafas matrimoniales y violencia doméstica. Quiero transformar mi dolor en acción, dije, mirando directamente a la cámara, para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que yo pasé. Mi entrevista tuvo un impacto tremendo. No solo cambió por completo la opinión pública, sino que también generó una fuerte ola de apoyo de la comunidad. Sofía Herrera y la Fundación Sofía Herrera se convirtieron en símbolos de fortaleza y de los derechos de la mujer.
Mientras tanto, la familia de Javier tuvo que soportar toda la tormenta. La puerta de su apartamento fue asediada por periodistas, y sus teléfonos no dejaban de sonar con llamadas de insultos y reproches. No podían dar un paso fuera de casa. La pérdida de la reputación fue más terrible que la ruina económica. Pero el desprecio y la ira de la opinión pública parecieron ser el último catalizador que empujó a Carmen a su acto más demente. Esa noche, el señor Vargas me llamó con una voz muy urgente. «Señorita, ha ocurrido algo grave. Carmen ha desaparecido de casa. Nuestra gente la vio tomar un taxi en dirección a las afueras y llevaba una garrafa de gasolina en la mano». Mi corazón se detuvo. Las afueras. Allí había un viejo almacén del grupo, un lugar aislado y poco frecuentado. ¿Qué pretendía hacer? ¿La están siguiendo? Sí. Pero está muy alerta y cambia de coche constantemente. La estamos siguiendo como podemos, pero... Señorita, lo que me preocupa es que su objetivo sea usted. Me quedé helada. Justo en ese momento recibí un mensaje de texto en mi móvil de un número desconocido. Sofía, si quieres salvar a tu abuelo, ven sola al almacén de las afueras. No avises a la policía, o te arrepentirás. El mensaje iba acompañado de una foto. En la foto, mi abuelo estaba sentado en una silla, atado de pies y manos y con la boca tapada con cinta adhesiva. Su rostro parecía cansado, pero su mirada seguía siendo firme. Casi me desmayo. Lo había secuestrado. Esa mujer diabólica se había atrevido a tocar a la persona que más quería. «Señorita, ¿se encuentra bien?» Oí la voz preocupada del señor Vargas al otro lado del teléfono. «Señor Vargas, mi abuelo. Carmen ha secuestrado a mi abuelo. Quiere que vaya sola al almacén». Apenas logré mantener la calma mientras le explicaba la situación. «No puede», gritó el señor Vargas. «No puede ir sola. Es una trampa. Pero no puedo poner en peligro a mi abuelo». «Señorita, escúcheme. El presidente ha pasado por mucho en su vida. Sabe cómo protegerse. Ahora es cuando usted tiene que mantener la calma de verdad. Envíeme su ubicación y el mensaje de texto completo. Avisaré a la policía inmediatamente y desplegaré a nuestra gente para rodear la zona. Haga lo que ella le pide, pero no olvide que estaremos justo detrás de usted». Hice lo que me dijo el señor Vargas. El miedo en mi interior se transformó gradualmente en un odio gélido. «Carmen, has cruzado la línea». Conduje sola hacia las afueras. A medida que avanzaba la noche, el camino se volvía más y más solitario. Los faros del coche iluminaban la oscuridad, y delante de mí apareció un viejo almacén abandonado. Aparqué el coche y bajé. La oxidada puerta de hierro del almacén se abrió con un chirrido. Carmen estaba allí, con un mechero en la mano y la garrafa roja de gasolina a su lado. A la tenue luz, su rostro estaba horriblemente desfigurado y enloquecido. «¿Has venido?», dijo con una risa espeluznante. «Sabía que vendrías». «¿Dónde está mi abuelo?», pregunté con voz gélida. «Dentro». «Todavía está vivo», sonrió. «Pero cuánto tiempo más viva depende de tu actitud». Se echó hacia atrás, revelando la escena del interior. Mi abuelo estaba atado a un pilar de madera en el centro del almacén. A su alrededor, ella había derramado abundante gasolina. «¿Qué es lo que quiere?», pregunté apretando los puños. «¿Lo que quiero?», se rió como una loca. «Quiero que mueras. Has arruinado todo lo que tenía. Me quitaste a mi hijo, mi dinero, mi honor. Ahora te voy a hacer sentir lo que es perder a la persona que más quieres. Está usted loca». «Sí, estoy loca». «Tú me has vuelto loca», gritó, levantando la mano con el mechero. «Ahora arrodíllate, inclina la cabeza y pídeme perdón, y transfiere los 250 millones de euros a mi cuenta. Si no, con una sola chispa de este mechero, tu abuelo y tú iréis juntos al otro mundo». Quería llevarnos con ella. Ya no tenía nada que perder. Miré sus ojos inyectados en sangre y enloquecidos y luego miré a mi abuelo. Él me miró y negó ligeramente con la cabeza, como si me indicara que no hiciera lo que ella decía. Sabía que él preferiría morir antes que ceder ante un villano. En esta crisis de vida o muerte, tenía que tomar una decisión que determinaría mi destino y el de mi abuelo. Miré fijamente los ojos enloquecidos de Carmen, y luego volví a mirar a mi abuelo, atado al pilar. Su mirada seguía siendo firme, negando ligeramente con la cabeza como señal de que no cediera. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente, extrañamente, estaba fría. Sabía que incluso si cedía, ella no cumpliría su promesa. La lógica no funciona con alguien que ha perdido la razón. «De acuerdo», dije. Mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí misma. «Le enviaré el dinero, pero primero, suelte a mi abuelo».
Carmen soltó una carcajada salvaje. ¿Me tomas por tonta? ¿Para que en cuanto lo suelte llames a la policía y me detengan? De ninguna manera. Primero envías el dinero y luego ya veremos. Si usted no confía en mí, ¿cómo puedo confiar yo en usted? Dije, tratando de ganar tiempo, escudriñando rápidamente la oscuridad con la esperanza de que las fuerzas policiales estuvieran en posición. No estás en condiciones de poner condiciones aquí, gruñó, y la mano que sostenía el mechero temblaba. Contaré hasta 3. Si no envías el dinero, lo quemaré todo. 1. Su voz resonó con agudeza. Espere, grité, fingiendo un pánico extremo. De acuerdo, de acuerdo. Lo enviaré ahora mismo. Fingiendo temblar, saqué mi teléfono y empecé a navegar por la pantalla, simulando hacer la transacción. Carmen me miraba con recelo. ¿Cuánto has enviado? Los 250 millones, pero una transferencia tan grande tarda un poco en procesarse y necesito un código de autenticación. Deme unos minutos. Intenté dar una razón plausible. 2. No tenía paciencia. La llama del mechero se encendió, iluminando su rostro de locura. Justo en ese momento, una sombra negra surgió detrás de ella. ¡Pum! Un fuerte golpe. El señor Vargas, que se había acercado sigilosamente en algún momento, golpeó con fuerza la nuca de Carmen con un gran palo de madera. Ella cayó inconsciente sin siquiera poder gritar. El mechero salió volando, y casi simultáneamente, docenas de personas irrumpieron desde la oscuridad. Fuerzas especiales de la policía armadas rodearon todo el almacén. Señorita, ¿se encuentra bien? El señor Vargas corrió hacia mí. Estoy bien. Abuelo. Corrí hacia mi abuelo. Los agentes de policía le desataron rápidamente las cuerdas. ¿Está bien? Lo abracé con fuerza, sollozando. Mi abuelo me dio unas palmaditas en la espalda y dijo, con voz todavía débil pero llena de alivio, estoy bien. Mi nieta ha sido muy valiente. Todo terminó en un instante, y Carmen, todavía inconsciente, fue esposada y detenida. Su última y más demente conspiración había fracasado por completo. El secuestro y el intento de incendio provocado fueron la gota que colmó el vaso, poniendo un trágico punto y final a la familia de Javier Moreno. Carmen, acusada de múltiples delitos como secuestro, amenazas de muerte e intento de incendio, recibió una severa sentencia. Pasaría el resto de su vida entre las frías paredes de una prisión, reflexionando sobre sus crímenes. Javier, al enterarse del acto demente de su madre, se derrumbó por completo en la cárcel. Dejó de apelar y aceptó en silencio la sentencia que se le impuso. Quizás en el fondo de su corazón, se dio cuenta de que parte de la culpa de toda esta tragedia recaía en su propia debilidad, codicia y traición. Lucía también, después de un periodo de detención e investigación, tuvo que enfrentarse a la justicia. Aunque no participó directamente en la gran conspiración, como cómplice por encubrimiento, también recibió el castigo que merecía. La vida de señorita ociosa había terminado, reemplazada por el trabajo en la cárcel. La caída de la familia Moreno era un final previsible, una consecuencia inevitable de la codicia y la maldad. Ellos mismos prendieron el fuego, y al final, ese fuego consumió todo lo que tenían. Después de que pasara toda la tormenta, mi abuelo y yo volvimos a la mansión. La casa seguía siendo grandiosa y lujosa, pero el ambiente era más cálido y pacífico que nunca. La salud de mi abuelo se resintió un poco después del terrible suceso, pero su mente, extrañamente, se aclaró. Decidió no participar más en la gestión del grupo. Es hora de que este viejo descanse, me dijo una tarde soleada. Has demostrado tu valía. Lo has hecho mucho mejor de lo que esperaba. A partir de ahora, el Grupo Herrera estará en tus manos. El día de mi nombramiento oficial como presidenta del grupo, se celebró una gran ceremonia. De pie en el estrado miré a los cientos de empleados, socios y personas que creían en mí. Ya no sentía miedo ni presión. Sentía una gran responsabilidad y orgullo. No había defraudado las expectativas de mi abuelo, ni había hecho en vano el sacrificio de mis padres. Pero el éxito en los negocios no fue lo único que conseguí. Durante todo el proceso judicial, hubo una persona que me apoyó en silencio, tanto legal como emocionalmente, el señor Miguel Torres. No solo era un abogado competente, sino también un hombre cálido, comprensivo y de confianza. Pasamos juntos los momentos más difíciles, y poco a poco surgió un sentimiento especial entre nosotros. El amor llegó a mí por segunda vez, de forma suave y pacífica. No se sintió abrumado por mi origen familiar ni por mi riqueza. Amaba a la persona que yo era, mi fortaleza y mi perseverancia. A su lado, podía ser yo misma. Sentirme verdaderamente amada y respetada. Un año después,
Celebramos una pequeña y cálida boda en una playa soleada y ventosa. Solo invitamos a la familia y a los amigos más cercanos. Mi abuelo, en su silla de ruedas, tomó mi mano y se la entregó a Miguel. «Cuida bien de mi Sofía», dijo, feliz y con los ojos llorosos. «Es una niña que ha sufrido mucho». Miré al hombre que estaba a mi lado, la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Sonreí con una satisfacción genuina. Mi vida había pasado por una gran tormenta. Esa tormenta había barrido todo lo falso y podrido, dejando en su lugar un cielo claro y azul y un amanecer deslumbrante. Esa noche, después de que la fiesta terminara y todos los invitados se hubieran ido, solo quedábamos mi abuelo, el señor Vargas y yo en el salón. El ambiente era tranquilo, solo se oía el suave murmullo de las olas a lo lejos. Mi abuelo parecía cansado, pero muy feliz. Me miró con ojos llenos de afecto. «Sofía, por fin has encontrado tu refugio de paz. Ahora este viejo puede descansar tranquilo». Tomé su mano delgada, mi corazón lleno de gratitud. Si no fuera por usted y por el señor Vargas, no sé qué habría sido de mi vida. Les debo la vida a ambos. Mi abuelo sonrió con dulzura y agitó la mano. «Entre familia no hay deudas. Eres mi nieta, la sangre de la familia Herrera. Protegerte es mi responsabilidad». El señor Vargas, que estaba de pie a un lado, también sonrió. Ver feliz a la señorita es la mayor alegría del presidente, y la mía. Nos sentamos juntos, recordando el pasado, no con amargura ni odio, sino con una profunda reflexión. Cada suceso, cada dolor, fue una lección, un ladrillo que construyó la persona que soy hoy. Pero en el fondo de mi corazón, todavía había una pregunta sin resolver. «Abuelo», dudé. ¿Cómo supo ese año que Javier Moreno era una mala persona? ¿Cómo pudo ver la verdadera naturaleza de alguien con solo una mirada? Mi abuelo guardó silencio por un momento. Su mirada se perdió en el mar nocturno, como si recordara una historia de hace mucho tiempo. No lo supe con una sola mirada. «Niña», dijo en voz baja, «antes de que lo trajeras a casa para presentármelo, ya había mandado a investigar sobre él». Me quedé helada. «Entonces, ya lo sabía». «Sí», asintió. Sabía que su origen familiar no era tan simple como él decía. Su padre era un conocido jugador, lleno de deudas. Su madre, Carmen, tampoco era una santa. Sabía que su acercamiento a ti no era una coincidencia. Pero en ese momento estabas perdidamente enamorada. No habrías creído ni una palabra de lo que te dijera. Cuanto más me opusiera, más habrías querido seguirlo. Por eso tuve que darte ese ultimátum tan cruel. Esperaba que las dificultades y las privaciones de una vida normal te hicieran entrar en razón, pero no sabía que serías tan fuerte y paciente. Cada una de sus palabras fue como la última pieza de un rompecabezas, completando la imagen perfecta. Rompí a llorar. No por dolor, sino conmovida por su amor silencioso y su profundo cálculo. Incluso cuando le di la espalda, él siempre me había estado observando y preocupándose por mí. ¿Y lo de mis padres?», pregunté con voz temblorosa. Un viejo dolor resurgiendo. ¿También tuvo que ver con conspiraciones de negocios? Mi abuelo guardó silencio durante mucho tiempo. Incluso el sonido de las olas de fuera pareció contener la respiración. «Sí», admitió finalmente, y su voz estaba teñida de una tristeza infinita. «El accidente de ese año no fue un simple accidente. Fue un asesinato planeado por los competidores de nuestro grupo. Tus padres pagaron el precio de mi éxito». Cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Ese es el mayor arrepentimiento de mi vida. Sofía, no pude proteger a mi hija y a mi yerno. Por eso tenía que protegerte a ti con más razón. No podía permitir que esa tragedia se repitiera. La última verdad había sido revelada, una verdad terrible, pero que lo explicaba todo. Comprendí la carga que mi abuelo había llevado durante tantos años. ¿Por qué era tan estricto? ¿Por qué siempre intentaba protegerme?» Lo abracé con fuerza. «Abuelo, ya es agua pasada. Mis padres desde el cielo seguro que no le guardan rencor. Ahora me tiene a mí, a Miguel y al señor Vargas. Nos abrazamos así. Abuelo y nieta. 2 generaciones compartiendo el dolor y los secretos enterrados durante décadas. Esa noche, comprendí que la familia no es solo el lugar donde nacemos, sino el lugar al que volvemos después de la tormenta, un refugio siempre dispuesto a protegernos y acogernos incondicionalmente. Después de la boda, mi vida entró en un nuevo capítulo, un capítulo de verdadera paz y felicidad. Miguel era un marido maravilloso. No solo me amaba, sino que también respetaba mucho a mi abuelo. Compartía todo conmigo, desde los asuntos del grupo hasta las pequeñas cosas de la casa. A su lado, recuperé la sensación de ser una mujer normal, amada y protegida.
La Fundación Sofía Herrera, bajo mi dirección, creció cada vez más. Y ayudamos a innumerables mujeres, no solo con apoyo material, sino también devolviéndoles la fe en la vida. Cada una de sus historias, cada una de sus sonrisas, era una gran motivación para mí. Un día, recibí una carta anónima. La letra era torpe. Por curiosidad la abrí. Para la señora Sofía Herrera. Soy la madre de Javier Carmen. Le escribo esta carta desde la cárcel. No espero su perdón. Solo quería decirle una cosa. Lo siento, me equivoqué. La codicia me cegó. Destruí a mi propia familia con mis propias manos. Empujé a mi hijo y a mi hija a la cárcel. Me arrepiento tanto. Cada noche sueño con lo que hice. Veo su figura llorando en medio de una noche de invierno. Sé que no hay segundas oportunidades. Solo espero que usted viva feliz por nosotros también. Una pecadora. Después de leer la carta, mi corazón estaba en calma. No sentía ni euforia ni compasión, solo una sensación de paz. Todo el rencor se desvaneció con estas letras. El pasado estaba completamente cerrado. ¿Duraría mucho esta nueva felicidad? ¿O los fantasmas del pasado realmente se habían dormido? La vida todavía tenía muchos caminos impredecibles por delante. Años después, cuando las turbulentas olas del pasado se habían retirado por completo, mi vida transcurría en la calma que tanto anhelaba. Miguel y yo tuvimos una hija preciosa. La llamamos Alma, con la esperanza de que su vida fuera siempre serena y libre. Era el fruto de nuestro amor, nuestra alegría, un rayo de sol que calentaba toda la mansión. Mi abuelo, aunque de edad avanzada, parecía haber rejuvenecido desde el nacimiento de su bisnieta. Su mayor placer era sentarse en su silla de ruedas todos los días y ver a Alma balbucear y dar sus primeros pasos en el jardín. Una sonrisa de satisfacción no abandonaba su rostro. El grupo Herrera, bajo mi dirección y con el apoyo de Miguel, creció aún más sólidamente. Nos centramos no solo en los beneficios, sino también en los valores sostenibles y en las actividades para la comunidad. La Fundación Sofía Herrera también se convirtió en una institución de confianza, un refugio común para miles de mujeres en todo el país. A veces me llegaban noticias de personas del pasado. Decían que Javier, después de cumplir su condena, vivía solo, sin vínculos, haciendo trabajos duros para sobrevivir. Su antiguo aspecto sofisticado y elegante había desaparecido, y había envejecido mucho. Lucía, después de salir de la cárcel, tampoco encontró un trabajo estable. La dura vida la había despojado de sus hábitos de lujo y la había convertido en una persona más silenciosa y reservada. Ya no me interesaban. Sus vidas, los caminos que eligieron, eran responsabilidad suya. El antiguo odio había desaparecido por completo. Solo quedaba la indiferencia que se siente hacia un extraño. Una tarde de fin de semana, nuestra familia estaba reunida en el jardín. Miguel enseñaba pacientemente a Alma a montar en bicicleta, mientras mi abuelo aplaudía y animaba a su lado. Yo, sentada en un columpio, leía un libro y los miraba con una sonrisa. La escena era realmente pacífica y feliz. De repente, el señor Vargas se acercó con una expresión algo seria. «Señorita, alguien quiere verla». «¿Quién, señor Vargas?», pregunté. «El señor Javier Moreno». Me quedé helada. «Javier, después de tantos años, ¿por qué venía a buscarme aquí?» «Dígale que no estoy», respondí con frialdad. No quería que nada del pasado perturbara mi vida actual. Pero dice que es un asunto muy importante relacionado con la última voluntad de la señora Carmen, dudó el señor Vargas. Carmen había fallecido en la cárcel por enfermedad hacía unos años. ¿Su última voluntad? La curiosidad me picó, pero también estaba llena de recelo. ¿Dónde está? Está esperando fuera de la puerta principal. Lo pensé un momento. De acuerdo. Llévelo al pequeño salón. Que mi abuelo y los demás no se enteren. No quiero romper la paz familiar. Entré en el pequeño salón. Javier estaba sentado en un sofá. Estaba mucho más delgado y moreno, con canas salpicando su cabello. Parecía mucho más viejo y desgastado de lo que su edad sugería. Al verme entrar, se levantó torpemente y mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme directamente a los ojos. «Hola». Su voz era ronca y baja. «¿Qué hace aquí?», pregunté, manteniendo una distancia de seguridad. «Yo. He venido a cumplir una última promesa que le hice a mi madre». Sacó una descolorida caja de madera de una vieja bolsa de tela con manos temblorosas y la colocó sobre la mesa. «Antes de morir, mi madre me pidió que te devolviera esto», dijo. «Mi madre dijo que te había hecho daño a ti y a tus padres. Dijo que esto era lo único que guardaba de ella». Por curiosidad abrí la caja. Dentro había un viejo álbum de fotos y unas cuantas cartas amarillentas.
Pasé la primera página del álbum. Había fotos de mi madre y de Carmen de jóvenes. Estaban abrazadas y sonriendo alegremente. Me quedé atónita. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Mi madre y tu madre, dijo Javier con amargura. Una vez fueron las mejores amigas. Este hecho fue como un rayo para mí. Hojeé las cartas. Eran cartas que mi madre le había escrito a Carmen, hablando de la vida, del amor, de los sueños. En una carta mi madre escribió: Susana, creo que pronto tendré que irme a un lugar lejano. Te confío a mi Sofía. Trátala como si fuera tu propia hija. Si más tarde Sofía y Javier tienen un destino juntos, esa será mi mayor felicidad. Así que era eso. No solo eran amigas, sino que mi madre me había confiado a Carmen. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me trató así? Por la codicia y los celos, respondió Javier como si leyera mis pensamientos. Mi madre siempre envidió la riqueza y la felicidad de tu madre. Cuando tu madre murió, cortó deliberadamente todo contacto y ocultó esta relación. Quería que vivieras en el sufrimiento. Así ella podía sentir placer. Y cuando te conocí, mi madre vio una oportunidad. La oportunidad de arrebatar todo lo que creía que tu madre le había quitado. Cerré el álbum, mi mente un torbellino de emociones. La tragedia de mi vida, al final, se originó en el rencor de una generación anterior. ¡Qué absurdo y trágico! ¿Por qué me cuenta esto? Miré a Javier directamente a los ojos. ¿Para pedir perdón? Javier negó con la cabeza, y una sonrisa amarga apareció en sus labios. No me atrevo a pedir tu perdón. Solo quería que supieras toda la verdad. He vivido demasiado tiempo en la mentira y la culpa. Ahora solo quiero vivir en paz. Devolviéndote estos recuerdos, considero que he saldado mi última deuda. Volvió a inclinarse ante mí, se dio la vuelta en silencio y se fue. Miré su espalda solitaria, y en mi corazón ya no había odio, sino una vaga compasión. Cada persona debe pagar por sus errores. Solo que el precio que ellos pagaron fue demasiado alto. Tomé el álbum en mis manos y volví a mirar a mi madre y a Carmen, sonriendo radiantemente en la foto. Quizás en otro mundo, podrían haber resuelto todos sus rencores y volver a ser amigas. El inesperado encuentro con Javier y la verdad sobre la relación entre mi madre y Carmen cerraron el último capítulo del pasado. Fue como si la última pieza del rompecabezas encajara en su lugar, completando la imagen completa de mi vida, con sus lados brillantes y sus trágicos rincones oscuros. Ya no sentía rencor ni me culpaba. Aprendí a aceptar y a perdonar. No por ellos, sino para poder seguir adelante con ligereza. Mi vida volvió a su curso tranquilo. El trabajo en el grupo, los proyectos de la Fundación Sofía Herrera y, sobre todo, mi pequeña familia. Cada día era como un regalo. Apreciaba cada momento con Miguel, viendo crecer a mi hija Alma y viendo la sonrisa de mi abuelo. Esa era la riqueza más preciada, algo que ningún dinero podía comprar.